El sol proyectaba largas sombras a través de las polvorientas ventanas de la vieja casa colonial. El aire estaba quieto, impregnado con el tenue aroma de lavanda y madera envejecida. La señora Isabel se movía lentamente por los pasillos silenciosos. Su cabello blanco formaba un suave halo alrededor de su rostro arrugado. Sus manos rozaban ligeramente las paredes, como si buscaran consuelo en la textura familiar de la vieja pintura. La casa, aunque grandiosa, mostraba signos de decadencia. Grietas recorrían el yeso, y los suelos de madera, una vez pulidos, ahora crujían bajo sus suaves pasos. En la sala de estar, Lucía se sentaba con una revista. Sus ojos pasaban por las páginas sin realmente leerlas. El suave ruido del papel era el único sonido en la habitación. La señora Isabel se detuvo en el umbral, sus ojos suaves pero cansados. «Lucía», dijo suavemente, pero Lucía no levantó la vista. La distancia entre ellas era palpable, como una pared invisible. En la cocina, Ana era un torbellino de movimientos. Sus manos se movían rápidamente mientras picaba verduras. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con una precisión rítmica, casi mecánica. La eficiencia de sus acciones contrastaba bruscamente con la calidez que faltaba en su comportamiento. La señora Isabel dudó en el umbral, observándola por un momento antes de hablar. «Ana, ¿puedes ayudarme con mis pastillas?» Su voz temblaba ligeramente, una súplica oculta en la simple solicitud. Ana suspiró, su sonrisa tensa y forzada. «Por supuesto, mamá, solo dame un minuto». Pero un minuto se alargó a 10, luego 20. La señora Isabel permaneció incómoda, su mirada vagando por la cocina. Notó los pequeños detalles, cómo Ana había reorganizado los estantes, colocando todo en un orden preciso que se sentía desconocido y frío. La cocina, que una vez fue acogedora, ahora parecía clínica. «Ana», llamó de nuevo, su voz un poco más firme esta vez. «Realmente necesito mi medicación». Ana se volvió, una mirada de impaciencia cruzando su rostro. «Dije que lo haría, ¿no?» Se secó las manos en una toalla, sus movimientos bruscos. Podrías haber esperado un poco más. El corazón de Isabel se hundió. La calidez y el cuidado que una vez llenaron sus interacciones se habían ido, reemplazados por un frío que no podía entender del todo. «Lo siento», dijo suavemente, la disculpa casi automática. «No quería molestarte». Ana suspiró de nuevo, más fuerte esta vez, y volvió a su tarea. «Está bien, mamá. Solo siéntate o algo». La señora Isabel asintió y se movió hacia una silla junto a la ventana. Se dejó caer lentamente, su cuerpo pesado con una fatiga que era más emocional que física. El sol afuera brillaba, lanzando largos rayos dorados en la habitación. Pero por dentro se sentía frío y sombrío. Desde la sala de estar, la voz de Lucía flotó. «Mamá, ¿puedes bajar el volumen? Estoy tratando de leer». Isabel cerró los ojos por un momento, el peso de la indiferencia de sus hijas presionando sobre ella. Recordó un tiempo cuando su hogar estaba lleno de risas y calidez, cuando Lucía y Ana eran niñas pequeñas que corrían hacia ella con cada rodilla raspada y cada chiste tonto. Ahora parecían extrañas, su amor un recuerdo distante. «Lo siento, Lucía», llamó de vuelta, su voz apenas un susurro. Miró a Ana de nuevo, esperando captar un atisbo de la hija que una vez conoció. Pero Ana estaba concentrada en su tarea, su rostro fijo en una máscara de desapego. La vieja casa gimió cuando una brisa sopló, un sonido melancólico que parecía hacer eco de los sentimientos de la señora Isabel. Miró alrededor, a la belleza decadente de su hogar, y se preguntó cómo había llegado todo a esto.
El sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de encaje de la vieja casa colonial, proyectando un resplandor tenue sobre los suelos de madera. La casa, una vez llena de vida y risas, ahora parecía resonar con un silencio hueco. La señora Isabel se movía a través de su rutina diaria con una resignación silenciosa, el peso de los años presionando sobre sus hombros. En la cocina, Ana se movía con una eficiencia aguda, el sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar, puntuando la quietud. Su tono era cortante cuando hablaba. La calidez que una vez caracterizó sus interacciones había desaparecido. «Ana, ¿cómo fue el trabajo hoy?», Isabel preguntó, su voz suave y tentativa. «Bien», respondió Ana sin mirar hacia arriba, su enfoque totalmente en la tarea en cuestión. «Ocupado», Isabel asintió. El breve intercambio la dejaba sintiéndose aún más aislada. Se giró y se dirigió a la sala de estar, hundiéndose en su sillón favorito junto a la ventana. Miró al jardín. Las flores, un estallido de color que parecía fuera de lugar contra el telón de fondo de su estado de ánimo sombrío. Sus pensamientos se dirigieron a Diego, su hijo adoptivo, que ahora vivía y trabajaba en Europa. Diego había sido un faro de luz en su vida, una fuente de consuelo y apoyo. Extrañaba su presencia, sus palabras amables y la forma en que siempre sabía cómo hacerla sonreír. Diego había llegado a sus vidas después de un trágico accidente que había cobrado la vida de sus padres, amigos cercanos de la familia. Isabel y su esposo lo habían acogido, ofreciéndole el amor y la estabilidad que había perdido. «Ana, Lucía», llamó Isabel, esperando entablar una conversación. «¿Recuerdan cuando acogimos a Diego? Estaba tan perdido, pero se convirtió en parte de nuestra familia». Lucía levantó la vista de su revista, su expresión inescrutable. «Sí, lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo, mamá». «¿Por qué lo mencionas ahora?», preguntó Ana, su tono más acusatorio que curioso. «Solo estaba pensando en él», dijo Isabel suavemente. «Siempre supo cómo alegrar la casa». «Bueno, él no está aquí ahora, ¿verdad?», replicó Lucía, su voz afilada. «Y nosotros tenemos nuestras propias vidas de las que ocuparnos». El sonido de su indiferencia cortó más profundo de lo que Isabel esperaba. Se dio la vuelta, escondiendo el dolor que parpadeaba en su rostro. El sonido de pasos rompió su ensoñación. Lucía y Ana entraron en la habitación, sus expresiones inescrutables. «Mamá, vamos a cenar fuera esta noche», dijo Lucía, su tono indiferente. Isabel levantó la vista, la sorpresa parpadeando en sus ojos. «Pero pensé que cenaríamos juntas. Ya he comenzado a cocinar». Ana se encogió de hombros. «Hicimos planes con algunos amigos, volveremos más tarde». «Pero he preparado tu plato favorito», dijo Isabel, su voz teñida de dolor. «Podemos comerlo mañana», respondió Lucía con desdén. «No nos esperes despierta». Isabel observó cómo sus hijas agarraban sus abrigos y se dirigían hacia la puerta, el sonido de sus risas desvaneciéndose en la distancia. Se sentó por un momento, aturdida por su desprecio casual, antes de dirigirse lentamente a la cocina. La mesa estaba puesta para 3. El aroma del pollo asado llenaba el aire. Se quedó allí por un momento, asimilando la escena antes de sentarse a la mesa. La comida que había sido preparada con tanto cuidado y amor, ahora parecía un amargo recordatorio de su soledad. Isabel picoteó su comida, el sabor insípido y poco apetitoso. No podía obligarse a comer mucho, su apetito abrumado por el peso de sus emociones. A medida que avanzaba la noche, la casa se volvía más oscura y silenciosa. Isabel recogió la mesa. El tintineo de los platos, el único sonido en la habitación vacía. Se movía con un paso lento y deliberado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando finalmente regresaron a casa, Lucía y Ana, sus voces
Llevaban un tono despreocupado. Pasaron junto a la cocina sin una segunda mirada, dirigiéndose directamente a sus habitaciones. «Mamá, hemos vuelto», llamó Lucía casualmente. «Ya hemos comido», añadió Ana antes de desaparecer escaleras arriba. Isabel permaneció en el umbral de la cocina, observándolas retirarse. Las lágrimas que había estado reteniendo finalmente se derramaron, corriendo por sus mejillas en corrientes silenciosas. Las secó rápidamente, sin querer que sus hijas vieran su dolor. Esa noche, Isabel se sentó sola en la sala de estar, sus pensamientos consumidos por recuerdos de Diego. Recordaba cómo siempre encontraba tiempo para ella, sin importar cuán ocupado estuviera. Extrañaba sus largas conversaciones, su presencia tranquilizadora y el afecto genuino que le mostraba. Con el corazón pesado, tomó el teléfono y marcó su número. El sonido familiar de su voz al otro lado trajo una pequeña medida de consuelo. «Diego, soy yo», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Mamá? ¿Está todo bien?» La preocupación de Diego era evidente. «No sé si soy yo, pero algo ha cambiado», dijo Isabel, su voz apenas un susurro. «Tus hermanas ya no son las mismas». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Isabel casi podía imaginarse la expresión pensativa de Diego. «Lo siento, mamá», dijo finalmente. «Ojalá pudiera estar allí contigo». «Te extraño», respondió Isabel, su voz quebrándose. «Me siento tan sola». «Yo también te extraño», dijo Diego suavemente. «Volveré pronto. Lo prometo». Mientras Isabel colgaba el teléfono, un sentimiento de añoranza y desesperación se apoderó de ella. La casa, que una vez estuvo llena de los sonidos de la familia y el amor, ahora se sentía como un cascarón frío y vacío. 3 días después de la llamada telefónica, el taxi se detuvo frente a la casa mientras el sol se hundía en el horizonte. Diego bajó, su mirada recorriendo la casa que una vez llamó hogar. El aroma de jazmín llenaba el aire, trayendo de vuelta una avalancha de recuerdos de infancia. Tardes perezosas en el jardín, el sonido de risas resonando por los pasillos y la presencia reconfortante de su madre adoptiva, la señora Isabel. Cuando Diego se acercó a la puerta principal, ésta se abrió con un chirrido revelando a Lucía y Ana. Sus sonrisas eran brillantes, pero Diego podía sentir la tensión en sus abrazos rígidos y el entusiasmo forzado en sus voces. «Diego, es tan bueno verte», dijo Lucía, su sonrisa no alcanzando del todo sus ojos. «Sí, ha pasado demasiado tiempo», añadió Ana, su tono un poco demasiado entusiasta. Diego asintió, sintiendo un nudo de inquietud en el estómago. «Es bueno estar de vuelta». «¿Cómo han estado las cosas?» Lucía miró a Ana antes de responder. «Oh, ya sabes, lo de siempre, ocupadas con el trabajo y cuidando a mamá». «Claro», dijo Diego, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿Cómo está ella?» «Está bien», respondió rápidamente Ana. «Solo un poco cansada. Está descansando arriba». «Voy a verla», dijo Diego dirigiéndose hacia las escaleras. Mientras subía, los escalones crujientes parecían resonar con el peso de sus preocupaciones. Se detuvo frente a la habitación de Isabel, tomando una respiración profunda antes de llamar suavemente y empujar la puerta. Isabel estaba sentada en un sillón junto a la ventana, luciendo frágil y perdida en sus pensamientos. Cuando vio a Diego, sus ojos se llenaron de lágrimas y se levantó lentamente para abrazarlo. «Diego, me alegra tanto que estés aquí», susurró, su voz temblando. «Me siento tan sola». Diego la sostuvo con fuerza, sintiendo la profundidad de su tristeza. «Estoy aquí ahora, mamá. Estoy aquí». Se sentaron e Isabel comenzó a hablar, sus palabras fluyendo como una inundación. «Lucía y Ana,
Ya no son las mismas, están distantes, frías. Siento que las he perdido, Diego. No sé qué hacer. Diego escuchó, su corazón doliendo por ella. Lo resolveremos juntos, mamá. Lo prometo. Justo entonces, Lucía apareció en la puerta, su expresión dura. Mamá, no deberías agotarte. Necesitas descansar. Estoy bien, Lucía, dijo Isabel suavemente. Solo estoy hablando con Diego. Hemos estado cuidándola, ¿sabes? Dijo Lucía a Diego, su voz defensiva. No es fácil. Estoy seguro de que no lo es, respondió Diego con calma. Pero estoy aquí para ayudar ahora. Ana se unió a ellos, sus ojos destellando con irritación. No necesitamos tu ayuda, Diego. Hemos estado manejando todo bien. ¿Manejando? La voz de Diego era tranquila pero firme. ¿Mamá no se siente cuidada? ¿Se siente abandonada en su propia casa? Eso no es justo, espetó Ana. Hemos hecho todo por ella. No tienes idea de cómo ha sido. Tal vez no, admitió Diego, pero sé lo que veo ahora, y no permitiré que la lastimen más. La tensión en la habitación era palpable. El aire espeso con acusaciones y resentimientos no expresados. Diego se volvió hacia Isabel, su resolución fortaleciéndose. Me quedaré el tiempo que sea necesario para arreglar las cosas. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran retirado a sus habitaciones, Diego se encontró incapaz de dormir. Caminó por la casa silenciosa, los recuerdos girando en su mente. Recordó la calidez y el amor que una vez llenaron esas paredes y sintió una determinación profunda de restaurar esa armonía. A la mañana siguiente, mientras se sentaba en la mesa de la cocina con Lucía y Ana, abordó el tema con delicadeza. Creo que necesitamos hablar sobre lo que realmente está pasando aquí. No hay nada de qué hablar, dijo rápidamente Ana, su tono defensivo. Discrepo, respondió Diego. Mamá está infeliz y eso no es algo que podamos ignorar. Diego, estamos haciendo lo mejor que podemos, dijo Lucía, su voz tensa. No puedes simplemente regresar y empezar a juzgarnos. No estoy aquí para juzgar, dijo Diego suavemente pero con firmeza. Estoy aquí para ayudar, pero necesito entender lo que está sucediendo. Hubo un largo silencio, la tensión estirándose entre ellos. Finalmente, Ana habló, su voz baja y amarga. Siempre fuiste el favorito. Incluso después de todos estos años, ella todavía habla de ti como si fueras un santo. Ana, eso no es justo, dijo Diego, su voz calmada. Me fui porque tenía oportunidades que no podía dejar pasar. Pero nunca dejé de preocuparme por esta familia. Bueno, nosotros hemos sido los que hemos estado aquí, dijo Lucía, sus ojos destellando, lidiando con todo. No puedes simplemente regresar y arreglarlo todo. Tal vez no, concedió Diego, pero puedo intentarlo. Y creo que le debemos a mamá al menos intentar mejorar las cosas. La habitación volvió a caer en silencio, pero esta vez la tensión se sentía menos como una barrera y más como un puente. Un puente difícil y doloroso, pero uno que potencialmente podría llevar a la comprensión y la reconciliación. Diego miró a sus hermanas, esperando que pudieran encontrar una manera de unirse por el bien de su madre. Diego solo había estado en casa por unos pocos días, pero ya podía sentir la tensión subyacente en la casa. Su presencia parecía haber desencadenado una reacción inesperada en sus hermanas. Lucía y Ana, que habían sido distantes y frías con su madre durante su ausencia, ahora la colmaban de atención excesiva. Era como si trataran de demostrarle algo a Diego. En la cocina, Ana estaba excesivamente atenta, preguntando a su madre si necesitaba algo, rellenando su té antes de que estuviera vacío, y merodeando a su alrededor mientras comía. «Mamá,
¿Estás segura de que estás cómoda? ¿Necesitas otro cojín?, preguntó, su voz goteando con dulzura forzada. Estoy bien, Ana, respondió Isabel con un atisbo de confusión en sus ojos. No necesitas preocuparte tanto por mí. Diego observaba este intercambio desde la puerta, frunciendo el ceño. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Lucía, también, estaba inusualmente involucrada, sentándose con Isabel y participando en conversaciones que parecían tensas y poco naturales. «¿Mamá? ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la playa cuando éramos niños?», preguntó Lucía, su sonrisa tensa. Isabel asintió lentamente, una sonrisa tenue tocando sus labios. «Sí, lo recuerdo. Fueron buenos tiempos». Los ojos de Lucía se dirigieron a Diego, como si estuviera evaluando su reacción. «Deberíamos hacer más cosas como esa, ¿no crees, Diego?». «Por supuesto», respondió Diego, su tono no comprometido. Podía ver a través de la fachada. La calidez en sus interacciones era artificial, y no podía ignorar las corrientes subyacentes de resentimiento. Esa noche, incapaz de dormir, Diego deambuló por la casa. La quietud era casi opresiva. Los únicos sonidos eran los crujidos de los viejos suelos de madera y el ocasional susurro de las cortinas con la brisa. Al pasar por la cocina, escuchó voces bajas y se detuvo para escuchar. «No puedo seguir con esto, Lucía», decía Ana, su voz afilada con irritación. «Fingir que me importa cada segundo del día es agotador». «Lo sé», respondió Lucía, su tono igualmente exasperado. «Pero no tenemos elección. Con Diego aquí tenemos que mantener las apariencias. Ya sospecha». Ana resopló. «Él cree que es tan listo. Solo porque ha estado en Europa, piensa que puede regresar y juzgarnos». El estómago de Diego se tensó. Se acercó más a la puerta, esforzándose por escuchar. «Mamá es una carga», continuó Ana. «Hemos sido nosotros los que hemos tenido que cuidarla, y ahora él aparece como algún tipo de héroe». La voz de Lucía bajó, llena de amargura. «Él no sabe cómo ha sido. Y nunca lo sabrá, pero no podemos dejar que tome el control. Necesitamos asegurarnos de que entienda que estamos al mando. Y si necesitamos usar a mamá para mantenerlo en línea, que así sea», añadió Ana. «Él la ama demasiado como para verla lastimada». Diego sintió una oleada de ira y disgusto. Las palabras de sus hermanas eran como veneno, infiltrándose en los frágiles restos de su confianza. Tenía que encontrar una manera de proteger a su madre, de descubrir la verdad detrás de su charada. A la mañana siguiente, Diego decidió tomar medidas. Necesitaba pruebas del verdadero comportamiento de Lucía y Ana. En la quietud de la noche, colocó cuidadosamente una pequeña cámara en la sala de estar, su lente discretamente apuntando hacia las áreas donde su madre pasaba la mayor parte de su tiempo. También escondió otra cámara en la cocina donde había escuchado la conversación de sus hermanas. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensa anticipación. Diego observó las interacciones de sus hermanas con la señora Isabel, notando la forma en que cambiaban de afectuosas a despectivas en un instante, dependiendo de si pensaban que él estaba observando o no. «Mamá, ¿necesitas algo?», preguntó Ana una tarde, su voz exageradamente dulce. «No, gracias, querida», respondió Isabel. Tan pronto como Ana pensó que Diego no prestaba atención, su comportamiento cambió. «Deja de ser tan necesitada», murmuró en voz baja, apenas lo suficiente para que Isabel la escuchara. «Eres una carga». Diego apretó los puños, su ira burbujeando justo debajo de la superficie. Revisó las grabaciones de las cámaras cada noche, confirmando sus peores temores.
Las grabaciones mostraban la crueldad casual de Lucía y Ana, los comentarios despectivos, las miradas frías, el flagrante desprecio por las necesidades de Isabel. Una noche, Diego confrontó a sus hermanas. Estaban sentadas en la sala de estar, el aire espeso con tensión no expresada. «Yo sé lo que están haciendo», dijo Diego, su voz fría y firme. Ana levantó la vista fingiendo inocencia. «¿De qué estás hablando?» «No te hagas la tonta», espetó Diego. «He visto cómo tratas a mamá cuando crees que no estoy cerca. He escuchado lo que dices sobre ella y sobre mí». Los ojos de Lucía se entrecerraron. «¿Nos has estado espiando?» «Sí», admitió Diego, «y me alegro de haberlo hecho. Están usándola, manipulándola y ahora están tratando de manipularme». Ana se levantó, su rostro enrojecido de ira. «No tienes derecho a juzgarnos. No estuviste aquí. No sabes cómo ha sido». «Tal vez no», respondió Diego, su voz aumentando de volumen. «Pero sé lo que veo ahora, y no permitiré que la lastimen más». Lucía y Ana intercambiaron una mirada, su bravura anterior tambaleándose. Diego sintió un destello de esperanza. Tenía que proteger a su madre, para asegurar que no estuviera a merced de su egoísmo. «Voy a cuidar de mamá», dijo Diego con firmeza. «Y si intentan detenerme, me aseguraré de que todos sepan lo que han estado haciendo». Los ojos de Ana destellaron con desafío. «¿Crees que puedes simplemente entrar y tomar el control? Ya veremos sobre eso». Al terminar la confrontación, Diego sintió una mezcla de ira y determinación. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero estaba listo para luchar por el bienestar de su madre. Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad y asegurarse de que la señora Isabel fuera tratada con el amor y respeto que merecía. La casa estaba tranquila. Una quietud inusual colgaba en el aire. Era tarde, y Diego estaba a punto de irse a la cama cuando escuchó la voz amortiguada de Lucía viniendo de su habitación. Se acercó, la puerta entreabierta, y escuchó atentamente. «Sí, los papeles están firmados», dijo Lucía en voz baja. «Me aseguré de que mamá no supiera lo que estaba firmando. Confía en nosotras completamente». Hubo una pausa, y el corazón de Diego comenzó a acelerarse. «No, no le hemos dicho nada a Diego. Él cree que todo está bien. Está demasiado ocupado jugando al buen hijo para notar algo». Diego sintió una oleada de ira y traición. Se acercó más a la puerta, esforzándose por escuchar más. «Lo sé, pero necesitamos asegurar nuestro futuro. Esta casa, la propiedad, todo vale mucho, y una vez que tengamos el control podemos hacer lo que necesitemos. Diego nunca sabrá lo que le golpeó». El estómago de Diego se revolvió. Esperó hasta escuchar a Lucía despedirse y el sonido de ella colgando el teléfono. Se alejó rápidamente de la puerta, retirándose a su habitación con la mente en carreras. No podía ignorar lo que acababa de escuchar. Tenía que actuar. A la mañana siguiente, Diego sabía que tenía que investigar. Lucía había salido por la tarde y Ana estaba ocupada en el jardín. Esta era su oportunidad. Se dirigió a la habitación de Lucía, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y determinación. Abrió cuidadosamente la puerta y entró, sus ojos escaneando la habitación en busca de algo que pudiera destacar. Un sentido de urgencia lo impulsaba mientras revolvía los cajones del escritorio de Lucía, sin encontrar nada de interés. Luego, casi por instinto, se dirigió al armario. Allí, escondido detrás de una pila de cajas de zapatos, encontró una pequeña caja fuerte. Las manos de Diego temblaban mientras la abría con una horquilla que encontró en el tocador. Dentro, descubrió una pila de papeles. Su corazón se hundió mientras comenzaba a leer. Los documentos eran claros y condenatorios.
escrituras, formularios de transferencia y documentos legales, todos apuntando al hecho de que Lucía y Ana habían transferido la propiedad de su madre, incluida la casa, a sus nombres. El estómago de Diego se revolvió con una mezcla de ira y traición al ver sus firmas, alineadas cuidadosamente junto a la de la señora Isabel. «Esto no puede ser real», murmuró para sí mismo, pero la evidencia era irrefutable. Sintió una oleada de rabia. ¿Cómo podían hacerle esto a su propia madre? Con manos temblorosas, volvió a colocar todo cuidadosamente y cerró la caja fuerte. Sabía que tenía que actuar rápido. Diego llamó inmediatamente a un viejo amigo de la familia, el señor González, un abogado que había conocido a su familia durante años. Explicó brevemente la situación, su voz firme pero llena de urgencia. «González, necesito tu ayuda. He encontrado pruebas de que Lucía y Ana han transferido ilegalmente la propiedad de mamá a sus nombres. Necesitamos confrontarlas, pero quiero hacerlo bien. ¿Puedes venir con un notario para autenticar los documentos?» González aceptó sin dudar. «Estaré allí en 1 hora, Diego. Resolveremos esto». Mientras colgaba el teléfono, Diego respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Caminó de vuelta a la sala de estar donde Ana estaba arreglando flores en un jarrón. Ella levantó la vista, sus ojos entrecerrándose ligeramente al notar la tensión en su expresión. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz cargada de falsa preocupación. Diego asintió, forzando una sonrisa tensa. «Solo algunas cosas que necesito arreglar». 1 hora más tarde, el señor González llegó con un notario. Se instalaron en el comedor, desplegando los documentos que Diego había encontrado. El aire estaba cargado de anticipación mientras esperaban que Lucía regresara. Cuando Lucía entró por la puerta, se quedó paralizada al ver al notario y al abogado. Sus ojos se dirigieron a Diego, que estaba de pie junto a la mesa sosteniendo una pila de documentos. «¿Qué está pasando?», demandó, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos hablar», dijo Diego, su voz dura. «Sobre estos». Levantó los papeles para que los viera. Ana entró en la habitación, su expresión cambiando rápidamente de confusión a ira al ver los documentos. «¿Qué es esto?», repitió Lucía, su voz elevándose. Los ojos de Diego ardían con intensidad. «Estos son la prueba de que tú y Ana han transferido la propiedad de mamá a sus nombres. Escuché tu conversación anoche, Lucía. Hablabas sobre firmas y propiedades. Tuve que verificar». El rostro de Lucía se puso pálido. «No tenías derecho a revisar mis cosas». «Tenía todo el derecho a proteger a nuestra madre», replicó Diego. «La han estado manipulando, aprovechándose de su confianza. Esto termina ahora». Ana intentó intervenir. «Diego, ¿no entiendes?» «No, entiendo perfectamente», interrumpió Diego. «Pensaron que podían salirse con la suya porque han estado aquí mientras yo estaba fuera. Pero cruzaron una línea. El bienestar de mamá es lo primero y la han estado tratando como una carga». El señor González dio un paso adelante, su presencia añadiendo peso a la confrontación. «Estos documentos muestran claramente que la propiedad de la señora Isabel ha sido transferida en circunstancias dudosas. Necesitamos abordar esto legalmente». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero había una firmeza en su voz. «Hicimos lo que teníamos que hacer. No sabes cómo ha sido, Diego. Has estado fuera, viviendo tu vida mientras nosotras lidiábamos con todo». La ira de Diego se encendió. «Eso no te da derecho a robarle, a mentir y manipularla. Ella nos ha dado todo. ¿Y así es como le pagan?». La desafiante de Lucía se derritió en desesperación. «Necesitábamos asegurar nuestro futuro», dijo en voz baja. «No queríamos que llegara tan lejos». «¿A expensas de mamá?». La voz de Diego era incrédula. «Es nuestra madre,
Merece algo mejor que esto. El señor González se aclaró la garganta dando un paso adelante. Estos documentos muestran claramente que la propiedad de la señora Isabel ha sido transferida en circunstancias dudosas. Necesitamos abordar esto legalmente. Lucía y Ana intercambiaron una mirada. Su anterior bravuconería se desmoronó bajo el peso de la evidencia. La voz de Ana apenas era un susurro. ¿Qué hacemos ahora? Necesitan firmar estos documentos, anulando las transferencias, dijo firmemente el señor González. Y necesitan dejar esta casa. Han traicionado la confianza de su madre, y es hora de corregir las cosas. Con el corazón pesado, Diego observó a sus hermanas firmar los documentos a regañadientes. Sus expresiones eran una mezcla de ira y derrota, la realidad de sus acciones hundiéndose en ellas. «Esto no es justo», murmuró Lucía, su mano temblando mientras garabateaba su firma. «Solo estábamos tratando de sobrevivir. Y lo hicieron hiriendo a la persona que habría hecho cualquier cosa por ustedes», dijo Diego en voz baja. «Necesitan entender la gravedad de lo que han hecho». Ana levantó la vista, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sentimos, Diego. No sabíamos qué más hacer». La ira de Diego se suavizó, reemplazada por una profunda tristeza. «Espero que realmente lo sientan», dijo, «porque mamá merece su remordimiento genuino, no solo palabras». La habitación cayó en silencio mientras se colocaban las últimas firmas. El señor González y el notario reunieron los papeles, asegurándose de que todo estuviera en orden. El aire estaba espeso con el peso de la confrontación, la realidad de la situación asentándose sobre todos. Mientras Lucía y Ana salían de la habitación, Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Los días siguientes a la confrontación fueron tensos e incómodos. Diego había esperado que el reconocimiento de sus hermanas de sus malas acciones llevaría a alguna forma de reconciliación, pero en cambio parecía haber desatado un lado más oscuro de sus personalidades. Comenzó sutilmente, con ocurrencias extrañas alrededor de la casa, puertas dejadas abiertas, artículos movidos o desaparecidos. Diego desestimó estos como coincidencias al principio, pero luego las cosas se intensificaron. Una mañana encontró el coche familiar con las llantas pinchadas y una nota clavada bajo el limpiaparabrisas. «Vete ahora». La gota que colmó el vaso llegó cuando Diego volvió a casa una noche para encontrar a su madre, la señora Isabel, tirada en el suelo con una cortada en la frente. Estaba consciente pero conmocionada, con sangre goteando por su rostro. «Mamá, ¿qué pasó?». Diego corrió a su lado, ayudándola a una silla y llamando a una ambulancia. «Entraron en la casa», dijo Isabel, su voz temblando. «Los escuché en la cocina. Cuando fui a ver, me empujaron. Dijeron que te dijera que esto es solo el comienzo». La sangre de Diego se enfrió. Sabía quién estaba detrás de esto. La amenaza había escalado de palabras a violencia y sus hermanas claramente estaban desesperadas. En el hospital, el doctor confirmó que las heridas de Isabel no eran graves, pero necesitaría puntos y descanso. Diego sintió una mezcla de ira y miedo mientras se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano. «No podemos quedarnos aquí», dijo suavemente. «No es seguro». A la mañana siguiente, Diego decidió buscar ayuda de la policía. En la estación, el oficial escuchó atentamente mientras Diego explicaba la situación, incluido el último incidente. «Las amenazas anónimas son serias», dijo el oficial tomando notas. «Y ahora, con violencia física involucrada, abriremos una investigación de inmediato». «¿Hay algo más que pueda hacer?»,
preguntó Diego, la desesperación filtrándose en su voz. El oficial dudó. Tal vez quiera contratar a un investigador privado, alguien que pueda profundizar más y trabajar junto a nosotros. Diego asintió, su mente decidida. Necesitaba a alguien que pudiera llegar al fondo de esto rápidamente. Esa tarde contactó a un investigador privado, un hombre llamado Juan Pérez. La reputación de Juan era sólida, conocido por su minuciosidad y discreción. Juan llegó a la mañana siguiente, su comportamiento profesional y tranquilo. «He tratado con casos como este antes», aseguró a Diego mientras se sentaban en la sala de estar. «Llegaremos al fondo de esto». Diego entregó la nota y explicó la situación. Juan examinó la evidencia, sus ojos entrecerrándose. «Estas amenazas no son al azar, son dirigidas, y la escalada a la violencia sugiere a alguien cercano». Diego sintió un escalofrío. «¿Crees que son Lucía y Ana?» «Es una fuerte posibilidad», respondió Juan, «pero necesitamos pruebas». Durante la siguiente semana, Juan recopiló información meticulosamente. Entrevistó a vecinos, revisó grabaciones de vigilancia de calles cercanas e incluso revisó los registros financieros de la familia. Cada pieza de evidencia fue documentada meticulosamente, construyendo un caso que apuntaba cada vez más hacia Lucía y Ana. Diego observó cómo Juan armaba el rompecabezas, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Los informes del investigador privado eran detallados. Cada pieza de evidencia documentada meticulosamente. Correos electrónicos de cuentas no rastreables, registros telefónicos que mostraban llamadas hechas cerca de los momentos en que se entregaban las amenazas, e incluso un testigo que vio a una figura que se parecía a Ana cerca de la casa tarde en la noche. Una noche, mientras Diego revisaba el último informe con Juan, su teléfono vibró. Otro mensaje, esta vez un texto. «Esto fue solo una advertencia. La próxima vez no tendrá tanta suerte». Las manos de Diego temblaron mientras mostraba el mensaje a Juan. «Son ellas», dijo, su voz tensa con miedo y ira. «Tiene que ser». Juan asintió. «Esto es suficiente para llevar a la policía. Ahora tenemos un caso sólido». Al día siguiente, regresaron a la estación de policía con la evidencia compilada. El oficial que inicialmente había tomado la declaración de Diego miró los documentos, su expresión grave. «Esto es sólido», dijo el oficial. «Podemos proceder con esto». En unos días la policía actuó sobre la información. Lucía y Ana fueron llevadas para ser interrogadas. La evidencia era abrumadora. Confrontadas con la prueba compilada de sus amenazas y acoso, sus defensas se desmoronaron. Lucía fue la primera en quebrarse, las lágrimas corriendo por su rostro mientras confesaba. Ana la siguió, su anterior desafío reemplazado por una resignación vacía. «No sabíamos qué más hacer», sollozó Lucía. «Sentimos que lo habíamos perdido todo». «No lo habían perdido todo», dijo Diego en voz baja, de pie en la esquina de la sala de interrogatorios. «Todavía tienen familia, pero eligieron este camino». La policía presentó cargos contra Lucía y Ana por acoso y hacer amenazas. El peso de la situación se asentó sobre todos, pero para Diego también había un sentido de alivio. El miedo constante y la tensión comenzaron a levantarse. De vuelta en la casa, Diego se sentó con la señora Isabel, sosteniendo su mano mientras veían la puesta de sol. «Se acabó, mamá», dijo suavemente. «No nos harán daño más». Isabel asintió, lágrimas en sus ojos. «Gracias, Diego, por todo». Diego la abrazó suavemente, sintiendo que el peso de las últimas semanas comenzaba a aliviarse. Todavía había un largo camino por delante, pero por primera vez sintió un sentido de paz. Habían enfrentado la oscuridad y salido de ella más fuertes, juntos.
La mañana estaba tensa de anticipación mientras Diego esperaba que llegara la policía. Había pasado la noche inquieto, pensando en los eventos que los habían llevado a este punto. Las amenazas, la violencia. Sus propias hermanas habían ido demasiado lejos. Cuando finalmente llegó el golpe, Diego abrió la puerta para encontrar al detective Ramírez allí, flanqueado por 2 oficiales. «Estamos listos», dijo Ramírez, su tono profesional, pero serio. Los arrestos fueron rápidos. Lucía y Ana fueron tomadas por sorpresa, sus protestas resonando en el tranquilo vecindario. «No pueden hacer esto», gritó Lucía mientras los oficiales la esposaban. «No hicimos nada malo», añadió Ana, su voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «Díganle al juez», respondió cortante el detective Ramírez, llevándolas a los coches patrulla. Diego observó, una mezcla de alivio y tristeza lavándose sobre él. Era doloroso ver a sus hermanas así, pero sabía que era necesario. La evidencia contra ellas era condenatoria. Las amenazas, los matones contratados, el asalto a su madre, todo documentado meticulosamente por Juan Pérez. La policía tenía todo lo que necesitaban para construir un caso sólido. Mientras los matones contratados eran llevados esposados, Diego sintió un sentido de justicia. Este era el comienzo del fin del reinado de terror de Lucía y Ana. Los procedimientos legales comenzaron una semana después. La sala del tribunal estaba llena, el aire espeso con tensión. Diego se sentó junto a la señora Isabel, su mano tranquilizadoramente sobre la de ella. El fiscal se levantó, exponiendo el caso contra Lucía y Ana con una calma y precisión metódicas. «Su señoría, la evidencia muestra claramente que las acusadas, Lucía y Ana, conspiraron para amenazar y dañar a su hermano Diego y a su madre, la señora Isabel. Contrataron a individuos para intimidar y agredir físicamente a la señora Isabel. Todo en un intento de controlar los bienes familiares a través del miedo y la coerción». El abogado de Lucía y Ana intentó montar una defensa, pero rápidamente se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Grabaciones de vigilancia, registros telefónicos y testimonios de testigos pintaban una imagen clara de su culpabilidad. Cada intento de desviar la culpa fue recibido con otra pieza de evidencia condenatoria. «No entienden», dijo Lucía, su voz rompiéndose mientras subía al estrado. «Estábamos desesperadas, sentíamos que no teníamos otras opciones». Los ojos del fiscal eran fríos. La desesperación no es una excusa para la violencia y la manipulación. Pusieron en riesgo la vida de su madre. Aterrorizaron a su propia familia. Ana siguió, las lágrimas corriendo por su rostro. «No queríamos que llegara tan lejos. Solo no sabíamos qué más hacer». El juez escuchó pacientemente, su expresión inescrutable. Cuando terminaron los testimonios, llamó a un receso. Diego e Isabel se sentaron en silencio, el peso de la situación presionando sobre ellos. «Lo siento tanto, mamá», susurró Diego, su voz gruesa con emoción. «Nunca quise que llegara a esto». La señora Isabel apretó su mano. «No es tu culpa, Diego. Ellas tomaron sus decisiones. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias». Cuando se reanudó la corte, el veredicto del juez fue rápido y decisivo. Lucía y Ana han sido encontradas culpables de conspiración para cometer asalto, acoso e intimidación. Sus acciones han causado un daño y angustia significativos a su familia. La ley no toma a la ligera tales acciones. El mazo cayó con una finalización que resonó en la sala del tribunal. Se les sentencia a 5 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Esta corte se levanta. Los rostros de Lucía y Ana eran máscaras de derrota mientras eran llevadas. Diego sintió una punzada de tristeza, pero estaba templada por el conocimiento de que se había hecho justicia.
Afuera del tribunal, el sol brillaba, un marcado contraste con la pesadez en el interior. Diego se volvió hacia la señora Isabel, una nueva determinación en sus ojos. «Podemos empezar a sanar ahora, mamá. Podemos avanzar». Isabel asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de un destello de esperanza. «Sí, Diego, es hora de reconstruir nuestras vidas». Mientras se alejaban del tribunal, Diego sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El camino por delante no sería fácil, pero lo enfrentarían juntos, más fuertes que antes. La casa se sentía más ligera. La opresiva tensión que una vez llenó cada rincón ahora se había levantado. Diego y la señora Isabel comenzaron a reconstruir sus vidas, libres de la amenaza de Lucía y Ana. Era como si una nube oscura finalmente hubiera pasado, permitiendo que la calidez y la luz se filtraran nuevamente. Por las mañanas, Diego e Isabel daban paseos por el jardín. Las flores parecían más vibrantes, el aire más fresco. Sus conversaciones estaban llenas de esperanza y sanación. Cada paso que daban era un testimonio de su resiliencia. «¿Recuerdas cuando plantamos estas rosas, mamá?», preguntó Diego una tarde soleada, tocando suavemente una rosa roja en flor. Isabel sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. «Sí, era solo un niño entonces. Pasamos todo el día cavando y plantando». «Lo hicimos», dijo Diego riendo. «Recuerdo sentirme tan orgulloso cuando finalmente florecieron». Sus charlas a menudo derivaban en tiempos más felices, pero no evitaban los temas dolorosos tampoco. Era un tiempo de reflexión y sanación gradual, y cada conversación los acercaba más. Un día llegó un paquete de cartas. Diego reconoció inmediatamente la letra. Llevó las cartas a Isabel, que estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana. «Mamá, estas son de Lucía y Ana», dijo Diego suavemente, entregándole las cartas. Las manos de Isabel temblaron mientras tomaba la primera carta, sus ojos escaneando la página. «Están llenas de arrepentimiento», murmuró, su voz cargada de emoción. «Están pidiendo perdón». Diego leyó las cartas en voz alta, cada palabra un testimonio del remordimiento de Lucía y Ana. Escribieron sobre sus errores, sus acciones equivocadas y su deseo de enmendarse. Las cartas eran crudas y sinceras, reflejando un profundo sentido de culpa y una súplica de redención. «Parecen realmente arrepentidas, mamá», dijo Diego después de terminar la última carta. «¿Qué quieres hacer?». Isabel se sentó en silencio por un largo momento, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «Son mis hijas, Diego. A pesar de todo, todavía las amo. Creo que deberíamos darles una oportunidad». Diego asintió, comprendiendo la complejidad de sus emociones. «Podemos organizar visitas supervisadas para que puedas verlas y hablar con ellas. Lo tomaremos paso a paso». La primera visita fue tensa. Lucía y Ana llegaron luciendo ansiosas y arrepentidas. Bajo la atenta mirada de Diego, saludaron a su madre con abrazos cautelosos. «Mamá, lo sentimos mucho», comenzó Lucía, su voz quebrándose. «Nunca quisimos que las cosas se salieran tanto de control». Ana asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Dejamos que nuestra desesperación nublara nuestro juicio. Te lastimamos y lastimamos a Diego. Queremos hacer las paces». Isabel escuchó, su corazón doliendo pero esperanzado. «Estoy dispuesta a darles una oportunidad, pero tomará tiempo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras y tienen mucho que demostrar». Las visitas se convirtieron en una ocurrencia regular. Aunque el ambiente era inicialmente tenso, hubo un deshielo gradual. Lucía y Ana trabajaron duro para mostrar su sinceridad, ayudando alrededor de la casa y pasando tiempo con Isabel. Cada visita era un paso hacia una reconciliación tentativa, sus acciones reconstruyendo lentamente la confianza que habían destrozado.
A medida que pasaban los meses, el jardín se convirtió en una especie de santuario para Diego e Isabel. Pasaron incontables horas cuidando las flores y hablando sobre el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el jardín, se sentaron en un silencio cómodo, observando el cielo tornarse tonos de naranja y rosa. «Hemos recorrido un largo camino, mamá», dijo Diego, su voz llena de determinación tranquila. «Y seguiremos avanzando juntos». Isabel asintió, sus ojos reflejando la serena belleza del atardecer. «Sí, lo haremos, Diego. Hemos pasado por mucho, pero también nos hemos hecho más fuertes. Estoy orgullosa de ti y agradecida por cada día que tenemos». Diego sonrió, sintiendo un profundo sentido de paz. El último año había sido tumultuoso, lleno de dolor y desafíos, pero también los había acercado más que nunca. Habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes, su vínculo inquebrantable. Mientras se sentaban allí, el jardín a su alrededor, bañado en la luz dorada del atardecer, Diego supo que finalmente estaban en el camino hacia la sanación. El futuro tenía promesas, y con el apoyo mutuo continuarían reconstruyendo y encontrando alegría en los momentos simples. «Estaremos bien, mamá», dijo Diego suavemente, tomando su mano en la suya. «Estaremos más que bien». Isabel apretó su mano, una sonrisa de contento en sus labios. «Sí, Diego, lo estaremos». Hola a todos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hoy nos sumergimos en un desgarrador relato de traición, redención y la fuerza de los lazos familiares. ¿Pueden creer cómo Lucía y Ana, las propias hijas de la señora Isabel, trataron a su madre? Es impactante pensar que, a veces, aquellos de quienes esperamos que nos cuiden más pueden ser los que más nos lastimen. Y luego está Diego, el hijo adoptivo que estuvo al lado de su madre a través de todo. Su apoyo inquebrantable y amor por la señora Isabel es un testimonio del poder de las verdaderas conexiones familiares, sin importar cómo se formen. Las acciones de Diego nos recuerdan que la familia no se trata solo de sangre, sino de quién está a tu lado, quién te protege y quién te ama incondicionalmente. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle a ese botón de me gusta y suscribirte al canal. Al suscribirte, no te perderás ninguna de las increíbles historias que compartimos aquí. Nos sumergimos en las complejidades de las relaciones humanas, los desafíos, los triunfos y todo lo demás. ¿Qué opinas sobre las acciones de Lucía y Ana? ¿Crees que realmente se redimieron al final? Hablemos de ello en los comentarios a continuación. Me encanta escuchar sus pensamientos y perspectivas sobre estas historias. Y recuerden, cada familia tiene sus luchas, pero es cómo las enfrentamos lo que realmente nos define. Manténganse amables, manténganse fuertes, y nos vemos en la próxima historia. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un video. Gracias por ver.